Todo comenzó cuando era un joven lleno de sueños y con ganas de descubrir el mundo. Nací y crecí en un pueblito del interior, donde el olor a tierra mojada y el canto de los pájaros eran mis compañeros constantes. Mis padres, gente sencilla y trabajadora, siempre me enseñaron el valor del sudor derramado en el trabajo del campo. Desde pequeño, aprendí a manejar azadones, cuidar del ganado y cosechar lo que la tierra generosamente nos ofrecía. Conforme fui creciendo, sentía que esa vida tranquila ya no me bastaba. Tenía sed de aventuras, de conocer nuevos lugares y personas. Los ranchos vecinos, donde a veces trabajaba en épocas de cosecha, ya no me satisfacían. Quería más, mucho más. Fue entonces cuando decidí partir, dejar el nido y buscar mi propio camino. Si hubiera sabido lo que me aguardaba. La decisión de irme no fue fácil. Mamá lloró, papá guardó silencio por días, pero en el fondo, creo que entendían mi deseo de volar. Junté mis pocos ahorros, metí algunas mudas de ropa en una mochila gastada y me despedí de la vida que conocía. Con el corazón apretado, pero lleno de esperanza, partí una mañana de otoño, cuando las hojas secas danzaban en el aire como presagios de lo que estaba por venir. Mi experiencia con el trabajo en el campo era mi mayor activo. Sabía que encontraría empleo en algún rancho por ahí. Al fin y al cabo, manos callosas y disposición para el trabajo pesado siempre son bienvenidas, ¿no es así? Poco sabía yo que esta habilidad me llevaría a un lugar donde el trabajo sería el menor de mis problemas. Un lugar donde las sombras no eran solo ausencia de luz, sino algo mucho más siniestro. Viajé por días, durmiendo en pensiones baratas y a veces incluso a la intemperie. El olor a tierra y ganado era mi guía, llevándome de hacienda en hacienda. Algunas ofrecían trabajo temporal, otras ni eso. Pero seguía adelante, decidido a encontrar un lugar para echar raíces, aunque fuera por un tiempo. Fue en uno de esos recorridos que escuché hablar de un rancho que necesitaba ayuda. Un lugar aislado, decían. Perfecto para quien quiere comenzar de nuevo, pensaba yo. A medida que me acercaba a ese rancho, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. El aire parecía más denso, el silencio más profundo. Hasta los pájaros parecían cantar de forma diferente por allí. Pero aparté esos pensamientos. Al fin y al cabo, ¿qué podría salir mal? Era solo otro trabajo en el campo, algo que conocía como la palma de mi mano. Recuerdo como si fuera ayer el momento en que avisté las puertas del rancho. Eran imponentes, de hierro trabajado, con detalles que me recordaban a serpientes entrelazadas. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí al cansancio del viaje. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de un rojo intenso. Rojo sangre, pensé en su momento. Si hubiera sabido cuán profética era esa observación. Respiré hondo y me acerqué a las puertas. Un cartel oxidado se balanceaba con el viento, chirriando ominosamente. Rancho Sombras del Valle, leí en voz baja. En ese momento, dudé. Algo me decía que diera media vuelta y corriera lo más rápido que pudiera. Pero el cansancio, el hambre y la necesidad hablaron más fuerte. Tragué saliva y aplaudí, anunciando mi llegada. El eco de las palmas pareció prolongarse por una eternidad. Y entonces, escuché pasos acercándose lentamente, resonando en el silencio de la noche que caía. Mi corazón latía descompasadamente, ansioso por lo que vendría. De las sombras, surgió un hombre alto y delgado, con un rostro marcado por el tiempo y ojos penetrantes que parecían perforar mi alma. Su presencia imponente hizo que mi cuerpo temblara involuntariamente. Con la voz temblorosa, me presenté y expliqué mi situación, esperando una oportunidad de trabajo. El hombre, que se identificó como el señor Morales, me examinó minuciosamente, sus ojos recorriendo cada centímetro de mi ser. Me sentí expuesto, vulnerable bajo su mirada inquisidora. El chirrido del portón al abrirse resonó en la noche, sonando como un presagio sombrío. Dudé por un momento, pero la necesidad habló más fuerte, y seguí al señor Morales dentro de la propiedad. El camino hacia la casa principal estaba flanqueado por árboles retorcidos, cuyas sombras danzaban en el suelo como espectros inquietos. La casa que se alzaba frente a nosotros era imponente y antigua, con ventanas oscuras que parecían ojos vigilantes observándonos. Al entrar, fui conducido a una sala de estar donde el aire estaba impregnado de un olor dulce y perturbador. Los detalles de la decoración me causaron escalofríos, cabezas de animales disecados, cuadros siniestros y una chimenea que recordaba la boca de un monstruo dormido. El señor Morales comenzó a explicar sobre el trabajo en el rancho. Sus palabras eran vagas, mencionando el cuidado del ganado y las plantaciones, pero insinuando otras tareas misteriosas.
Traté de mantener la compostura, afirmando mi disposición para el trabajo duro, pero algo en su sonrisa enigmática me dejó incómodo. Antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, la puerta de la sala se abrió, revelando una visión que me dejó sin aliento. Una mujer de belleza sobrenatural entró en el recinto. Su piel pálida contrastaba con su cabello negro como la noche, y sus ojos parecían contener misterios insondables. Era Isabela, la esposa del señor Morales. La mirada que Isabela lanzó en mi dirección hizo que mi sangre se helara en las venas. Su sonrisa, aparentemente acogedora, escondía algo que no pude descifrar. Las palabras de bienvenida que me dio sonaron como una invitación a algo mucho más allá de lo que podría imaginar. En ese momento, todos mis instintos gritaban que huyera de allí. Algo en el aire, en la atmósfera de aquella casa, en la mirada de esas personas, me decía que estaba a punto de involucrarme en algo peligroso e inexplicable. Pero, por alguna razón que hasta hoy no comprendo, permanecí. Tal vez fue el cansancio, la necesidad o una curiosidad mórbida lo que me impidió dar la espalda y partir. Poco sabía que esa decisión cambiaría el curso de mi vida para siempre. A la mañana siguiente, desperté con los primeros rayos del sol que se infiltraban por las rendijas de la ventana del cuarto que me habían asignado. El aire estaba pesado, cargado de una humedad que parecía pegarse a la piel. Me levanté, aún aturdido por la noche mal dormida, repleta de sueños confusos e inquietantes. Al salir del cuarto, fui inmediatamente envuelto por la atmósfera peculiar del rancho. El olor a tierra húmeda se mezclaba con un aroma indescriptible, algo entre metálico y dulce. Los pasillos de la casa parecían más largos y sombríos de lo que recordaba de la noche anterior, como si tuvieran vida propia y se extendieran indefinidamente. Encontré mi camino hasta la cocina, donde otros trabajadores ya se reunían para el desayuno. Sus rostros eran serios, casi sombríos, y noté que evitaban el contacto visual directo, tanto conmigo como entre ellos. El silencio era roto solo por el tintineo de los cubiertos y el ocasional mugido distante del ganado. Después de la comida, fui presentado a mis tareas. El rancho era vasto, mucho más grande de lo que parecía a primera vista. Campos de cultivo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, intercalados con pastizales donde el ganado pastaba perezosamente. Sin embargo, había áreas del rancho que permanecían un misterio, cercadas por altas vallas y con letreros de prohibida la entrada. Mientras trabajaba, no pude evitar notar el comportamiento de los animales. El ganado parecía inquieto, a menudo se agrupaba en rincones distantes de los pastizales, como si intentara alejarse de algo invisible. Las aves de la granja, por su parte, mantenían un silencio perturbador, rara vez emitían algún sonido. Fue durante esa primera mañana de trabajo que tuve mi segundo encuentro con Isabela. Surgió como un espectro entre las plantaciones, su figura etérea contrastando drásticamente con la rudeza del entorno. Su mirada, cuando se cruzó con la mía, provocó una mezcla confusa de emociones, fascinación, miedo y una inexplicable sensación de peligro inminente. Isabela no habló, solo me observó por un largo momento antes de desaparecer nuevamente entre las filas de plantas. Su perfume, una mezcla de flores silvestres y algo más profundo y misterioso, permaneció en el aire mucho después de su partida, como un recordatorio de su presencia sobrenatural. Al final de ese primer día, regresé a mi cuarto exhausto, no solo por el trabajo físico, sino también por el peso de las impresiones y sensaciones que me asolaban. Acostado en la cama, escuchando los sonidos nocturnos del rancho, ruidos que no lograba identificar y que parecían provenir de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo, me di cuenta de que había algo profundamente mal en ese lugar. Algo que iba más allá de lo que mis ojos podían ver o mi mente comprender. Los días en el rancho Sombras del Valle se arrastraban como una lenta e inexorable marcha hacia lo desconocido. Cada mañana traía consigo una densa niebla que parecía engullir el mundo más allá de las cercas de la propiedad, aislándonos aún más del resto de la civilización. El trabajo era arduo, comenzando antes del amanecer y extendiéndose hasta mucho después del crepúsculo. Mis compañeros de trabajo eran figuras taciturnas, sus ojos siempre bajos, sus voces rara vez se elevaban por encima de un murmullo. Intenté, en los primeros días, establecer algún tipo de camaradería, pero mis intentos fueron recibidos con miradas desconfiadas y respuestas monosilábicas. Poco a poco, me fui conformando con el silencio opresivo que reinaba entre nosotros. El señor Morales era una presencia constante, aunque rara vez visible. Su sombra parecía proyectarse sobre cada rincón del rancho, cada tarea realizada, cada suspiro dado. Cuando aparecía, siempre era de forma repentina,
como si se materializara de las propias sombras que daban nombre al lugar. Su mirada penetrante y su sonrisa enigmática me causaban escalofríos, incluso bajo el sol abrasador del mediodía. Las tareas en el rancho eran diversas y, a menudo, desconcertantes. Además de los trabajos habituales con el ganado y las plantaciones, había rituales extraños que éramos obligados a realizar. Enterrar objetos en lugares específicos bajo la luz de la luna llena, esparcir mezclas de hierbas y líquidos de olor fuerte alrededor de los límites de la propiedad, mantener vigilias nocturnas en puntos estratégicos del rancho. A medida que los días se transformaban en semanas, comencé a notar cambios sutiles en mí mismo. Mi sueño se volvió más agitado, lleno de pesadillas vívidas que no conseguía recordar al despertar, pero que dejaban una sensación de pavor que persistía por horas. Mi apetito disminuyó, y comencé a sentir una fatiga que ningún descanso parecía aliviar. Los animales del rancho parecían compartir mi incomodidad. El ganado mugía de forma angustiada durante la noche, las gallinas se negaban a poner huevos, e incluso los perros guardianes, criaturas normalmente feroces, se encogían y gemían cuando ciertas áreas de la propiedad eran aproximadas. Había algo en el aire, algo intangible pero innegablemente maligno. Fue durante este periodo que mis interacciones con Isabela se volvieron más frecuentes e intensas. Ella aparecía en los momentos más inesperados, siempre con esa sonrisa enigmática y mirada hipnotizante. Sus palabras, aunque pocas, parecían cargadas de significados ocultos, insinuaciones que mi mente se rehusaba a procesar completamente. Cada encuentro con ella me dejaba simultáneamente exhausto y electrizado, como si mi propia energía vital estuviera siendo drenada y recargada al mismo tiempo. Por la noche, acostado en mi estrecha cama, escuchaba sonidos que no podía explicar. Susurros en los pasillos, pasos arrastrados en el piso de arriba, gritos ahogados que parecían venir de muy lejos y, al mismo tiempo, de dentro de las propias paredes. Me preguntaba si estaba perdiendo la cordura o si el rancho Sombras del Valle guardaba secretos mucho más oscuros de lo que podía imaginar. Poco sabía yo que apenas estaba arañando la superficie de un misterio que cambiaría mi vida para siempre. Las semanas se arrastraban en el rancho Sombras del Valle, y con ellas, mi fascinación por Isabela crecía de forma alarmante. Nuestros encuentros, antes raros y fugaces, se volvían más frecuentes e intensos. Ella parecía surgir de las sombras cuando menos lo esperaba, su perfume embriagador anunciando su presencia antes incluso de que la viera. Isabela tenía el don de hacer que el tiempo se detuviera. Cuando ella estaba cerca, el mundo a nuestro alrededor parecía desaparecer, dejando solo a los dos en un vacío de realidad distorsionada. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo, me mantenían en un trance del que no quería escapar. Cada palabra suya, cada gesto, cada mirada, era como una promesa silenciosa de secretos que deseaba desesperadamente desvelar. Sin embargo, había algo perturbador en nuestra creciente cercanía. A medida que Isabela se acercaba, sentía un cambio en mí. Una debilidad que iba más allá del cansancio físico, una palidez que no podía explicarse por la falta de sol. Mi reflejo en el espejo mostraba a un hombre que apenas reconocía, con profundas ojeras y una expresión de constante aprensión. Fue durante uno de esos encuentros que Isabela hizo su primer extraño pedido. Con una sonrisa enigmática, me entregó un pequeño frasco de vidrio oscuro. Sus instrucciones fueron vagas, pero inequívocas, quería que lo llenara con mi propia sangre. La parte racional de mi mente gritaba en protesta, pero algo más profundo, más primitivo, me compelía a obedecer. Esa noche, solo en mi cuarto, realicé el extraño ritual. El dolor de la aguja perforando mi piel parecía insignificante comparado con la ola de éxtasis que me invadió al ver el líquido escarlata llenando el frasco. Era como si, de alguna manera, estuviera conectándome más profundamente con Isabela, con el rancho, con las sombras que nos rodeaban. Las peticiones de Isabela se volvieron más frecuentes y más extrañas. A veces quería objetos personales, otras veces me pedía que realizara pequeños rituales en lugares específicos del rancho. Cada tarea completada me dejaba más exhausto, más pálido, más distante de quien solía ser. Pero también me sentía más cercano a ella, más sintonizado con los secretos oscuros que flotaban en el aire. Por la noche, en mis sueños febriles, veía a Isabela. No como la mujer etérea y bella que encontraba durante el día, sino como algo más, algo antiguo, poderoso y terriblemente hambriento. En esas pesadillas, ella se alimentaba de mí, no solo de mi sangre, sino de mi propia esencia. Despertaba jadeante, sudando frío, pero ansiando más. Conforme pasaban los días,
la línea entre realidad y pesadilla se volvía cada vez más tenue. Me encontraba esperando ansiosamente los encuentros con Isabela, incluso sabiendo que cada uno de ellos me costaba un pedazo de mi cordura, de mi humanidad. Parte de mí quería huir, escapar de aquel lugar maldito. Pero una parte mayor, una parte que crecía cada día, sabía que ya era demasiado tarde. Estaba atrapado, no por cadenas físicas, sino por algo mucho más fuerte y mucho más terrible. Los días en el rancho Sombras del Valle comenzaron a fundirse en una niebla indistinta de realidad distorsionada. Mi cuerpo, antes fuerte y vigoroso, se debilitaba a ojos vistas. La ropa que antes me quedaba perfectamente ahora colgaba floja en mi cuerpo esquelético. Profundas ojeras marcaban mi rostro, y mi piel adquirió una palidez enfermiza que ni siquiera el sol abrasador del rancho lograba disimular. El espejo en mi cuarto se convirtió en mi enemigo y confidente silencioso. Cada mañana, encaraba mi reflejo, buscando vestigios del hombre que fui un día. Pero todo lo que veía era una sombra, un fantasma de mí mismo, con ojos hundidos y opacos que parecían contener todo el peso de los secretos oscuros del rancho. Mi mente, antes clara y resuelta, ahora vagaba por laberintos de pensamientos confusos y paranoicos. Comencé a desconfiar de todo y de todos. Cada mirada de los otros trabajadores parecía esconder acusaciones silenciosas. Cada sonido en la noche llevaba amenazas veladas. Incluso el viento susurrando entre los árboles parecía burlarse de mi deplorable situación. El trabajo en el rancho, que antes realizaba con facilidad, se convirtió en una prueba diaria. Mis manos temblaban al sostener las herramientas, mis músculos protestaban a cada movimiento. Frecuentemente, me encontraba jadeando y mareado, necesitando apoyarme en las cercas o en las paredes para no caer. Los otros trabajadores me lanzaban miradas de lástima mezclada con miedo, como si temieran que mi condición fuera contagiosa. Fue en este estado de decadencia física y mental que noté un cambio perturbador en el comportamiento de los animales del rancho hacia mí. El ganado, antes dócil e indiferente, ahora se alejaba cuando me acercaba, sus ojos abiertos de terror. Los perros guardianes, que solían ignorarme, ahora gruñían y mostraban los dientes cuando pasaba. Mis sueños, ya perturbadores antes, se convirtieron en verdaderos pesadillas vívidas. Noche tras noche, me veía perdido en los interminables pasillos del rancho, sosteniendo la mano de Isabela mientras paseábamos por el campo. El hambre era una sensación constante, pero no por comida. Era un hambre más profunda, más primitiva. Un anhelo por algo que no lograba nombrar, pero que sabía que estaba relacionado con Isabela. Mi cuerpo se debilitaba, pero ese hambre crecía, consumiendo mis pensamientos, minando mi voluntad. En momentos de lucidez cada vez más raros, me preguntaba qué me estaba sucediendo. Parte de mí sabía que debía huir, escapar de aquel lugar maldito antes de que fuera demasiado tarde. Pero otra parte, una parte que crecía cada día, ansiaba quedarse. Ansiaba a Isabela, hasta me preguntaba si no me estaba enamorando de ella. Y así, permanecía, atrapado entre dos mundos, sintiendo mi humanidad escurrirse entre mis dedos como granos de arena. La revelación llegó en una noche de luna llena, cuando el aire vibraba con una energía sobrenatural. Retornando de un raro viaje al pueblo vecino, crucé las puertas del rancho Sombras del Valle con una avasalladora sensación de cambio. El aire estaba cargado de un olor metálico y dulzón, más intenso que nunca. Guiado por un impulso inexplicable, me dirigí a una zona prohibida del rancho. Cada paso parecía llevarme más profundamente a un reino más allá de la comprensión humana. Las sombras danzaban a mi alrededor, susurrando secretos que mi mente se negaba a procesar. Fue entonces cuando la vi. En el centro de un círculo de antiguas piedras, Isabela estaba semidesnuda, su piel pálida brillando a la luz de la luna. Velas negras ardían a su alrededor, sus llamas danzando de manera antinatural. El suelo estaba cubierto de símbolos extraños, dibujados con una sustancia oscura que relucía con vida propia. Sus ojos, antes de un castaño profundo, ahora brillaban con un fuego sobrenatural. Su cabello negro flotaba a su alrededor como si estuviera vivo, moviéndose en una brisa que no podía sentir. Sonrió al verme, una sonrisa que mezclaba seducción y peligro en partes iguales. Con un suave gesto, me llamó para acercarme. Su voz, cuando habló, era como miel envenenada, dulce y mortal al mismo tiempo. Me invitó a acercarme, a hacer lo que mi corazón deseara. Parte de mí quería huir, gritar, escapar de aquella pesadilla. Pero una parte mayor, más primitiva, anhelaba obedecer. Mis pies se movieron por voluntad propia, llevándome dentro del círculo de piedras.
El aire allí dentro era diferente, denso y cargado de poder. Cada respiración parecía llenarme no de aire, sino de una energía antigua y peligrosa. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar más intensamente a medida que me acercaba a Isabela. Cuando finalmente quedé cara a cara con ella, el mundo a nuestro alrededor pareció desaparecer. Solo existíamos nosotros dos, envueltos en sombras y misterio. Sus manos tocaron mi rostro, frías como hielo y calientes como fuego al mismo tiempo. Sentí mi voluntad desvanecerse, sustituida por un deseo avasallador que no era enteramente mío. En el momento en que nuestros labios y cuerpos se encontraron, el universo explotó en colores y sensaciones. Recordé traumas de mi vida y momentos buenos. Recordé seres queridos que había perdido y sueños que me gustaría realizar. Era éxtasis y agonía, placer y dolor indescriptibles. Mi mente gritaba en pánico, pero mi cuerpo anhelaba más. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue la sonrisa triunfante de Isabela, la promesa silenciosa de que siempre que quisiera, tendría esos momentos nuevamente con ella. Los días en el rancho Sombras del Valle se habían fundido en una rutina nebulosa de trabajo arduo y encuentros clandestinos con Isabela. Cada momento robado con ella era una mezcla embriagante de deseo y peligro, dejándome siempre ansioso por el próximo. Fue durante uno de esos encuentros, en un claro apartado en los confines de la propiedad, que Isabela finalmente reveló sus verdaderas intenciones. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos sangrientos, cuando se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad que me hizo estremecer. Con voz baja y urgente, Isabela comenzó a desvelar sus planes. Sus palabras, al principio confusas, pronto formaron un cuadro claro y chocante. Quería librarse del señor Morales, su esposo y dueño del rancho. No a través de un enfrentamiento directo, sino de una manera sigilosa e indetectable. Envenenamiento. La palabra flotó en el aire entre nosotros, pesada y amenazante. Isabela hablaba con una calma perturbadora sobre cómo podríamos administrar el veneno gradualmente, en pequeñas dosis que imitarían una enfermedad natural. Su voz temblaba levemente, no de miedo, sino de una emoción contenida. Mientras detallaba su plan macabro, sentí una mezcla de horror y fascinación apoderarse de mí. Parte de mí quería huir, denunciar esa terrible trama. Pero otra parte, una parte que apenas reconocía en mí mismo, estaba intrigada, incluso tentada por la perspectiva. Isabela pintó un cuadro seductor de nuestro futuro juntos. Nosotros dos como los nuevos dueños del rancho Sombras del Valle, libres para explorar no solo nuestra pasión, sino también los misterios oscuros que permeaban la propiedad. Hablaba de rituales secretos, de poderes más allá de la comprensión humana que estarían a nuestro alcance. Conforme la noche caía a nuestro alrededor, me vi frente a una elección imposible. Aceptar el plan de Isabela significaría convertirme en cómplice de un asesinato, abandonar cualquier pretensión de moralidad que aún me quedara. Rehusar significaría perder no solo a Isabela, sino también los secretos y el poder que prometía. Allí, en ese claro oscuro, con el sonido distante del ganado y el susurro del viento en los árboles, sentí el peso del destino sobre mis hombros. La decisión que tomara en ese momento no solo sellaría mi futuro, sino también el del rancho Sombras del Valle y todos sus secretos ocultos. El camino frente a mí se bifurcaba, llevando a futuros drásticamente diferentes, y sabía que, cualquiera que fuera mi elección, no habría vuelta atrás. Las palabras de Isabela resonaban en mi mente, perturbadoras e insistentes. Su plan de envenenar lentamente al señor Morales me atormentaba en cada momento. En los días que siguieron a su revelación, me vi consumido por un torbellino de emociones conflictivas. Durante el día, observaba al señor Morales con una mezcla de culpa y aprensión. Cada vez que tosía o parecía cansado, mi corazón se aceleraba, temiendo que Isabela ya hubiera iniciado su plan macabro. Por la noche, era atormentado por pesadillas vívidas donde veía al señor Morales languideciendo lentamente, su mirada acusadora fija en mí mientras yo permanecía paralizado, incapaz de ayudar. Fue en una de esas noches de insomnio que la realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba a punto de convertirme en cómplice de un asesinato. La seducción de Isabela, los misterios del rancho, todo eso parecía insignificante ante el peso de esta verdad. No podía permitir que un hombre inocente muriera, no podía cargar con ese peso en mi conciencia el resto de mi vida. La decisión de huir se cristalizó en mi mente con una claridad súbita y aterradora. No podía quedarme ni un día más en el rancho Sombras del Valle. Cada momento que pasaba allí me convertía más en cómplice de los planes oscuros de Isabela. Esa misma noche,
con las manos temblorosas y el corazón acelerado, reuní mis pocas pertenencias. Cada ruido me hacía congelar, temiendo ser descubierto. La culpa por no alertar al señor Morales me corroía, pero el miedo a Isabela y a las consecuencias de confrontarla era mayor. Bajo el manto de la oscuridad, me dirigí sigilosamente hacia el exterior del alojamiento. El rancho parecía diferente esa noche, las sombras más densas, los sonidos más amenazantes. Al llegar a los límites de la propiedad, dudé brevemente. Por un momento, el rostro de Isabela surgió en mi mente, bello y terrible. Pero la imagen del señor Morales, confiado y ajeno al peligro que lo acechaba, fue lo que me dio fuerzas para continuar. Con una última mirada al rancho Sombras del Valle, me adentré en la noche. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque, en cierto modo, así era. Cada paso me alejaba no solo de ese lugar, sino también de la persona en la que podría haberme convertido si me hubiera quedado. Mientras el sol salía en el horizonte, me encontré en un camino desconocido, exhausto, pero extrañamente en paz. No sabía a dónde iba ni qué me deparaba el futuro. Pero tenía la certeza de una cosa: había elegido no ser cómplice de un crimen atroz.